nombre es Carla Segovia y soy estudiante de Ingeniería Civil Química. Realicé la práctica de Minera Esperanza, que es del grupo Antofagasta Minerals, que está ubicada a 32 kilómetros cerca de Sierra Gorda. Ya, el tema que me tocó fue determinación del consumo de cal con diferentes tipos de agua en flotación primaria a diferentes pH. La flechita, tiene la flechita. Ya, Minera Esperanza trabaja en su totalidad del proceso con agua de mar. Y el problema que ellos tienen que utiliza adición de cal como lechada para regular el pH de flotación primaria. La lechada de cal la preparan con el agua de proceso, que es el agua que ya sale al final de todo el proceso, pero que es recuperada del espesador. Entonces, la lechada que ellos preparan, el problema es que tenían un alto consumo de cal y una baja efectividad en la preparación. La idea es de adicionar la cal como modificador de pH para que mejorar la reacción de los colectores primarios, secundarios y los espumantes. Y la idea es elevar el pH de la pulpa hasta un pH 8,8, 8,5. Ya, los objetivos son determinar el efecto del tipo de agua en el consumo de cal sobre un mineral específico en flotación y obtener gráfico de consumo versus pH en flotación primaria con 3 tipos de agua. En este caso yo tuve que hacer pruebas con agua de mar, con agua potable, que es agua de mar desalinizada, y con agua de proceso, que es una mezcla de agua de mar con agua recuperada del espesador. Y con minerales, 3 tipos de minerales también, sulfuros, 2 tipos de sulfuros y mixtos. Ya, ¿cuál fue el método de trabajo? En las primeras semanas de la práctica yo estuve en terreno, conociendo el proceso en general, los parámetros con los que funcionaba la planta de cal, etc. La recopilación bibliográfica, visita al laboratorio y estudio de procedimientos para ver con qué equipos y instrumentos yo contaba para hacer las pruebas. Tuve que estudiar los protocolos para realizar todas las pruebas de cinética de molienda y preparación de pulpa, etc. Conseguir elementos de protección personal, ya que la cal es una base fuerte y al tener contacto con la piel necesitaba usar guantes de nitrilo, buzo piloto, lentes y todo. Es muy irritante la cal en contacto con la piel. Después viene la preparación de las pruebas, que yo planifiqué con 3 minerales, 3 tipos de agua diferentes y con duplicado. Al final me salieron 18 pruebas. Realización de pruebas, obtención de resultados, procesamiento de los datos y finalmente elaborar el informe. Ya, lo que respecta a las pruebas, se realizaron en presencia de agua de mar, el agua de proceso y agua potable, que es agua desalinizada. Las pruebas fueron realizadas todas en el laboratorio metalúrgico químico de Minera Esperanza y se prepararon las pulpas con sulfuros y mixtos. Se hizo molienda, previamente se hizo cinética de molienda para conocer los tiempos óptimos de molienda de cada mineral, y finalmente se midió pH en tiempo para las 18 pruebas. Los resultados obtenidos fueron analizados usando un método de test student. Este método estadístico yo lo elegí porque en la universidad aprendí y es como uno de los más simples. Fue utilizado con una tabla de intervalo de confianza de 95% y una tabla de una cola. Fue más que nada para validar la prueba con su duplicado. Y utilicé como hipótesis nula aceptada que la gráfica de la prueba con la gráfica del duplicado no tenía mayor diferencia, no tenía mucha representatividad de diferencia. Ya, el caso de la pulpa, entonces para la obtención se hizo una cinética de molienda para minerales de sulfuro 313 con una ley de 0,54, sulfuro 314 y mixto. Cabe destacar que son minerales de muy baja ley y es importante aumentar la eficiencia del proceso por esa baja ley. Y se obtuvo tiempo óptimo de molienda 2,5, 2,7 y 5,2 minutos. El número de mineral 313 y 314 es solamente para identificar que vienen de diferentes pozos de tronadura. Ya se realizaron las moliendas, se obtuvo la pulpa y se comienza con las pruebas condicionando las pulpas con los reactivos. Se le adicionan los colectores primarios, secundarios, el espumante y se deja 2 minutos agitando a 750 RPM en la celda. Utilicé celdas de 1,75 litros, que era justo para las pruebas. Y luego la pulpa está lista para empezar a medir los pH y adicionar la cal. La cal que yo adicioné fue en forma de lechada, que se prepararon a un 14% porcentaje sólido. Se utilizó esto porque en la planta se trabaja también con un 14% sólido.
Ya, al preparar la cal, tuve que controlar la calidad de la cal, que se mandó a hacer análisis en laboratorio, que tenía un 79,9% de porcentaje de óxido de calcio y el resto es impureza. También he hecho una reacción isotérmica, por lo cual había que estar con un pirómetro constantemente al preparar la lechada, viendo la temperatura. Y cuando se alcanzaba unos 80 grados Celsius, estaba lista la lechada y se agregaba el resto de agua. El otro, la agitación, es otro. Ya una vez que realicé todas las pruebas, que adicionaba la cal, medía pH, registraba, hasta alcanzar un pH de flotación primaria que es 8.8, 8.5. Entonces esos fueron los resultados que yo grafiqué, consumo de cal en gramos versus pH. Y se ve claramente que para el agua potable, por ejemplo, el consumo es inferior para obtener el mismo pH. Dice a 8.8 obtuvo un consumo de 0,03 gramos de cal y 0,012 aproximadamente gramos de cal para el agua de mar y 0,014 para el agua de proceso. Entonces se ve claramente que el agua potable es la que alcanza el pH a 8.8 en menor tiempo, consume menos cantidad. Los resultados para el otro mineral sulfurado, la misma tendencia, el agua potable, menor cantidad, este es el pH inicial de la pulpa, 7.6, 7.8. Y en este caso el pH inicial de la pulpa no fue el mismo para las tres pruebas diferentes. Puede atribuirse algún error a la mala homogenización del mineral en este caso. Y para el mixto, parte el pH inicial de la pulpa 7,6, el agua potable también menor consumo para llegar al mismo pH 8.8. La lechada con el agua de mar es la que arroja mayor consumo en estos dos últimos minerales. Y con el agua de proceso es como casi nada la diferencia que hay con el consumo con el agua de mar. 3 minutos. Ya. Bueno, ahí se hizo un gráfico de barra para el más clarito del agua potable, que es el que se ve claramente que es Sí. En paralelo a esto también se hicieron pruebas con cal viva. En vez de la adicional lechada, estas pruebas arrojaron la misma tendencia. Agua de mar, la que mayor consumo de cal era para el proceso y elevaban al pH 8.8 y el agua potable menor consumo. Y acá algunas imágenes del divisor rotatorio que fue utilizado para homogeneizar el mineral, el molino de bola, que ahí se realizaban las pruebas, salían con un porcentaje sólido de un 67%, y se adicionaba más agua para una pulpa de 36% sólido. Las bolas, y ahí está la celda con el pHímetro, y ahí se realizaban las pruebas. Y ese es el equipo con que adicionaba los reactivos en dilutor. Para el caso de la cal se utilizó un gotero porque esto solamente adiciona microlitros y la cal tiende a taparla. Y ahí está la planta de cal. Lo más grande es el silo, donde se prepara la lechada, y después está el estanque que mantiene la cal en agitación constante y que distribuye después a toda la planta. Después está la flotación, donde se adiciona cal para elevar el pH. Y ahí está cómo se ve la cal, que por eso se llama lechada, por el color que tiene. Y las preparaciones de lechadas que yo hice con agua potable o proceso de mar. Yo la dejaba de un día para otro para volver a realizar las pruebas y así amanecían después. O sea, el agua potable se mantenía en una fase homogénea y con el agua de mar y de proceso se separaba claramente dos fases. Entonces esto indicaba que el agua de mar y el agua de proceso estaban más saturadas y eso impedía la solubilidad de la cal. Entonces por eso también era ineficiente preparar con agua de mar y agua de proceso porque exigía una mayor agitación. Ahí está la planta de cal ya en su interior, cómo funcionaba. El silo, hay un tornillo que distribuye la cal en polvo y después se agita. Como conclusión, el consumo de cal depende del pH inicial de la pulpa. El tiempo aproximado que la cal eleva el pH a un 8.8 es de 11 minutos para el agua de mar y 6 minutos para el agua potable. Teniendo como pH principal la lechada 12,6 en las tres lechadas. Bueno, la lechada de agua potable es la de menor consumo y que como conclusión final que estas pruebas son representativas del proceso porque se trabajó con los mismos parámetros, la misma forma de edición y eso. Y como recomendación para la empresa era preparar la lechada con agua potable o agua de proceso evitando el agua de mar, tener pHímetro en la entrada de la celda de explotación y trabajar con algún arnero porque la lechada tiene una calidad de 80%, entonces para evitar el paso de impureza.